Hola, queridos auditores, soy Sebastián Cruces, un lector de la Biblia y un amante de la historia. El día de hoy quiero continuar con una lectura que comenzamos el día de ayer del Evangelio de Marcos. Como decíamos el día de ayer, Marcos es un libro en que se destacan los hechos más que las enseñanzas. Lo importante de Marcos son los hechos de Jesús. Nos habla de las cosas que Jesús realizó. Esto en gran parte porque Marcos es un evangelio que se escribió con la mentalidad para ser dirigido, digamos, a la mentalidad de los romanos. Y los romanos tenían una frase que era facta non verba, o sea, hechos, no palabras. Y de esa manera, obviamente para el romano, el conocer los hechos de una persona, los actos, las cosas que la persona hacía, era más importante que conocer las palabras o las enseñanzas. Por eso este evangelio tiene una orientación especial hacia la acción. Y no solo eso, sino que también es un tipo de escrito que fue dirigido a gente que estaba pasando por situaciones difíciles, que estaba pasando por persecución en Roma. Y todos esos creyentes que empiezan a recibir este evangelio son personas que necesitan una palabra de esperanza, son personas que necesitan saber que la fe la tienen puesta en algo real, no en algo que es efímero o que son solamente ideas, palabras, buenos deseos, sino que ellos quieren saber que hay un Salvador, hay un Dios que puede actuar eh, en forma concreta. Entonces, ayer leíamos el capítulo 1, leímos de los versículos primero al 19, hasta el 20, perdón. Y hoy día vamos a hacer una lectura, vamos a continuar hablando del Evangelio de Marcos y vamos a hablar de lo que Jesús hace entre el capítulo primero del versículo 21 hasta el 45. Así que vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando la lectura. Comienza así, dice. Estoy leyendo en versión internacional y dice, entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de este hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Vamos a comentar esta primera parte del capítulo. Primero que nada, bueno, Jesús fue a Capernaum. Capernaum era una aldea de pescadores en el mar de Galilea. Hay que entender que el mar de Galilea no es un mar, propiamente es como un lago, ¿ya? Es un lago grande, quizás ni siquiera tan grande como podría ser en Chile el lago Yanquihue, un poco más pequeño que eso, pero es un lago. Y ese lago estaba rodeado de aldeas principalmente de pescadores que vivían de la actividad pesquera, valga la redundancia, que había en torno al lago, al mar de Galilea, ¿ya? Y en este lugar resulta que había una sinagoga que ha sido encontrada, la arqueología ha encontrado, digamos, los cimientos, las bases de lo que fue la antigua sinagoga de Capernaum. Capernaum significa la ciudad de Nahum, ¿ya? Ese es el nombre. Y en este lugar encuentran ellos esta sinagoga y las sinagogas abrían algunos días en la semana, abrían los jueves, los lunes me parece también, y el sábado, por supuesto que el sábado era el día de reposo de los judíos. Entonces, normalmente el día sábado era el día en que todos iban a enseñar a la sinagoga, que los maestros, algunos maestros
Era como un lugar abierto, un punto de encuentro, un lugar de reflexión, de diálogo y de enseñanza de la Biblia, de la Escritura, del Antiguo Testamento, entendemos, porque los judíos conocían el Antiguo Testamento. Entonces, en ese lugar, eh, normalmente se invitaba a algún maestro que estuviera de paso, se les permitía dar alguna enseñanza. Habían también maestros que eran locales, que trabajaban ahí, maestros de niños también que enseñaban a leer, por ejemplo, a los niños en ese lugar y les enseñaban sobre la escritura. Y en este caso, bueno, Jesús, por lo que entendemos, fue invitado a enseñar. Y dice acá que la gente empezó a asombrarse de la enseñanza de Jesús y lo que a ellos les asombraba era la autoridad con que Jesús hablaba. No podemos entender bien porque no conocemos literalmente qué cosas dijo Jesús en esa sinagoga, pero sin duda es válido lo que ellos dicen. No era como los maestros de la ley, no era como los rabinos, no era como los fariseos, era distinto. Jesús hablaba de otra forma que a ellos les causaba una impresión de autoridad. Pero cuando Jesús estaba hablando, ocurre algo. Hay un hombre que tiene un espíritu inmundo y que empieza a dar gritos. Y eso es extraño porque la sinagoga se supone que es un lugar santo y el día sábado es un día de reposo. ¿Y por qué en ese lugar santo, en el día de reposo, hay un hombre con un espíritu inmundo en medio de ellos ahí? Y este hombre, los demonios que están en este hombre le gritan a Jesús y le dicen algo interesante. Le dicen, yo sé quién eres tú, le dicen, el santo de Dios. Eso es un desafío de parte del mismo demonio que poseía a esta persona, puesto que según las creencias antiguas de los antiguos exorcistas, un espíritu podía dominar a otro si conocía el nombre. De alguna manera, este endemoniado o lo que estuviera en él piensa que al decir quién es Jesús, al identificarlo como el Santo de Dios, puede de alguna manera dominar a Jesús. Pero Jesús le responde, lo hace callar y simplemente le da la orden de salir de ese hombre. Jesús no hace ningún conjuro. En esa época los exorcistas por lo general intentaban sacar a los demonios haciendo conjuros y leyendo largas escritos y cosas mágicas, digamos, sortilegios y cosas así para sacar a los demonios, pero Jesús no hace nada de eso, simplemente le ordena salir de ese hombre. Estábamos hablando que Jesús tenía autoridad y el espíritu inmundo salió. Eso es algo que es interesante porque en todo el Antiguo Testamento, es decir, en toda la Biblia que los judíos conocían, no había ningún caso de un ser humano que haya tenido autoridad sobre un demonio. Y era la primera vez que se veía que un demonio tenía que someterse a la orden de un ser humano, que ni siquiera usaba algún conjuro especial, o ni siquiera nombraba el mismo nombre del demonio. Entonces, la gente está asombrada. Y hay algo más interesante, la única persona del Antiguo Testamento, es decir, de lo que los judíos conocían, que lograba atenuar la acción demoníaca, era David. Recordemos que cuando el rey Saúl era atormentado por demonios, él hizo traer a David, cuando David todavía no era rey, perdón, porque tocaba el arpa, cantaba y con la música dice que el demonio se apaciguaba y, y- y aliviaba los tormentos del rey Saúl. Con esto también se hace, recordemos que Jesús tiene en su genealogía, por el lado de José, está el rey David. Entonces, con esto también Jesús se relaciona con el único exorcista, podríamos decir, del Antiguo Testamento. Pero aquí lo importante es que Jesús tiene una autoridad divina, una autoridad que tiene solamente porque Él es el Hijo de Dios. Y, por supuesto, como resultado de lo que aquí ocurrió, la fama de Jesús se extiende rápidamente por toda la región de Galilea. Seguimos leyendo. Dice, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús se fue con Jacob y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces
se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Aquí nos podemos dar cuenta de varias cosas también que son interesantes. Al salir de la sinagoga, se van a la casa de Simón, que después va a ser llamado Simón Pedro. ¿Ya? Y cuando llegan a la casa, encuentran que la suegra de Simón, que vivía posiblemente en bajo, digamos, el amparo de la familia de Simón Pedro, estaba con una fiebre. Y aquí Jesús por primera vez muestra que no solamente Él podía echar fuera a los demonios, sino que también Él tiene autoridad para sanar la enfermedad. Y sana a esta suegra de Simón Pedro. Y dice que cuando llegó el atardecer, recuerden que era un día sábado, era un día de reposo de los judíos, entonces al atardecer ya todas las restricciones que existían en torno al día sábado ya no corrían, digamos, ya no tenían efecto, ya terminaba el día de reposo. Al ocurrir eso, la gente se acercó y empezó a llevarle a todos los enfermos y los endemoniados. Y aquí hace un énfasis en que Jesús entonces hizo grandes sanidades de enfermedades y expulsó demonios, pero hay algo interesante que dice que Jesús no dejaba hablar a los demonios, porque los demonios sabían quién era Él, y eso lo vemos en lo que leímos anteriormente. El demonio dijo, tú eres el santo de Dios. Entonces, eh, es interesante ver que Jesús no quería que su fama se divulgara y no les permitía a los demonios hablar. Posiblemente la razón por la que Jesús no quería que su fama se divulgara es porque se iba a llenar de gente por donde él estuviera. Y prefería Jesús mantener, digamos, en el principio de su ministerio, un perfil bajo, no hacerse notar tanto. Vamos a continuar leyendo. Dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Fijémonos en esto. Dice que Jesús salió antes de que saliera el sol, posiblemente en una aldea como Capernaum, y que estaba rodeada de otras aldeas que quedaban a corta distancia. Las noticias corrían rápido y la gente rápidamente podía ir de un lugar a otro y podían llenar un lugar. Y si sabiendo la gente que Jesús estaba ahí, iban a llegar temprano a ese lugar, a llevarle más enfermos y más problemas, para que Jesús los resolviera. Sin embargo, Jesús se levantó, dice, temprano, es decir, antes que amaneciera, porque en esa época apenas amanecía, la gente salía a trabajar. Y Jesús se fue a orar. Si Jesús tiene que orar, ¿cuánto más necesitamos orar nosotros? Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba la oración para reposar, para reponer su estado, para que su alma se alimentara. Él necesitaba orar, necesitaba esa comunión con Dios, ese momento de concentración en Dios, de búsqueda de Dios. Él lo necesitaba, de momento de paz espiritual. ¿Cuánto más nosotros, que somos imperfectos, necesitamos de esos momentos de oración, tal como lo hizo Jesús? Y lo encontraron y bueno, por supuesto le dijeron que todo el mundo lo buscaba, pero Jesús decidió irse a otras aldeas. Y así de esta manera se inicia el ministerio de Jesús en Galilea, en que fue recorriendo todas las aldeas predicando, en las sinagogas, dice, y expulsando demonios. Hasta aquí nos enfatiza mucho el Evangelio de Marco la autoridad de Jesús para expulsar demonios. Alguien podría decir, bueno, pero existen o no existen los demonios, son problemas psiquiátricos. Bueno, el Evangelio dice que hay problemas psiquiátricos, pero también hay problemas espirituales.
Y lo que hizo Jesús en estas circunstancias fue vencer una guerra espiritual, expulsando a estos espíritus inmundos que atormentaban a las personas, que hacían empobrecer, que traían miseria sobre la gente y sobre la ciudad. Y Jesús tiene el poder para vencer todo tipo de calamidad, incluso aquellas que son de carácter espiritual. Puede vencer toda brujería, puede vencer toda atadura, puede vencer cualquier demonio. No hay fuerza espiritual que pueda oponerse al poder de Cristo. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero, queda limpio. Al instante le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Lo que ocurrió aquí es que se acerca un leproso a Jesús. En el pensamiento de los antiguos judíos, la lepra era una enfermedad que se producía producto del pecado, particularmente del pecado de calumnia, era lo que ellos pensaban. Y los leprosos, por supuesto, es una enfermedad que afecta la piel, que produce heridas y que produce infecciones, pudrición en la piel. Hay muchos tipos de lepra de todas maneras, pero todas generan un olor fuerte y acercarse a un leproso era algo peligroso porque era una enfermedad muy contagiosa. Cuando andaban los leprosos por la calle tenían que ir gritando, leprosos, gritaban para que la gente se alejara del lugar y yo, por supuesto que si un leproso venía hacia una persona, esta persona arrancaba porque era horrible para ellos, era una cosa asquerosa tener que acercarse a un leproso, peor si el leproso lo tocaba. Y dice que este leproso se acercó a Jesús, pero Jesús no arrancó. Y de rodillas le suplicó, es decir, que este leproso tomó la actitud de la persona que ora a Dios. Y aquí Jesús deja ver que él acepta el trato de Dios, a diferencia de los ángeles, a diferencia de, de los seres humanos, que no deben aceptar la adoración y el trato como Dios. Jesús sí acepta el trato de Dios, porque el Hijo de Dios también es Dios. Y Jesús, el leproso le dice que si quiere puede sanarlo, y Jesús le dijo, sí quiero. Jesús tiene misericordia de este hombre y lo hace quedar limpio. Al quedar sano, Jesús le dice entonces a este hombre que cumpla con lo que pide la ley. Este hombre tenía que ir al sacerdote en el templo de Jerusalén y el sacerdote tenía que revisarlo, constatar que estaba limpio de la lepra, y entonces este hombre tenía que hacer algunos sacrificios, tenía que afeitarse, tenía que lavarse, para que lo declararan puro. Tenía que botar su ropa, la ropa que estaba eh, con la lepra, y le pasaban ropa nueva, la ropa vieja la quemaban por lo general. Entonces este hombre era declarado limpio, pero Jesús le había pedido a este hombre que no divulgara el acontecimiento, pero este hombre hizo todo lo contrario. No se pudo aguantar y le contó a todo el mundo lo que Jesús había hecho. Con esto, lo que ocurrió es que Jesús ya no pudo entrar más en las ciudades porque corrió tan rápido la noticia de que había sanado un leproso, que ahora las ciudades se empezaron a llenar de gente que llevaba de todo tipo de enfermos, incluidos leprosos, y Jesús ya ni siquiera podía acercarse a las ciudades porque era complicado el alboroto que había cada vez que Jesús se acercaba a alguna ciudad. Entonces, de aquí en adelante, Jesús tuvo que andar por fuera de las ciudades, en lugares solitarios, a donde la gente lo iba a buscar en busca de sanidades y milagros. Hasta aquí dejaremos
nuestra lectura y nuestro comentario el día de hoy. Eh, Desearles a todos que Dios les bendiga, que si esta lectura les ha agradado, pueden poner un like y que también cualquier pregunta que quieran hacer, pueden hacerla en los comentarios. Agradeciendo a todos y que tengan una bonita semana, que Dios les bendiga. Hasta pronto.